Gracias, Daniel. Quiero agradecerle al comité, incluyendo la doctora Restrepo. ¿Puede oírme bien? Que me invitó acá. Es un placer estar en Colombia. Este es mi primer viaje y me presumo que la mayoría de la audiencia está en el otro lado oyendo en español. Desafortunadamente no hablo mucho español y sería brutal si lo tratara. Entonces haré lo mejor que pueda con inglés. Y voy a tratar de hablar despacio y articuladamente si puedo. El tópico de mi presentación que se me dio fue Darwin entonces y ahora. ¿Cuál es el legado de Darwin? ¿Cuánto ha durado en el tiempo? ¿Qué es mal, qué está mal, qué está bien? Y encuentro que esto es un tópico un poco aburridor, porque Darwin, el año pasado fue el año de Darwin, fue el aniversario 150 de su publicación del origen de las especies y el 200 aniversario de su nacimiento. De pronto, eso, en efecto, ustedes deben haber oído muchas conferencias sobre él. Voy a tratar de decir algo diferente, particularmente al final de esta presentación, cuál será el legado de Darwin, qué significa y lo que tenemos, lo que la gente ha tratado de hacer los últimos años con eso. Entonces, esto es lo que voy a decir. Esto es básicamente el bosquejo de mi... brevemente diré lo que dijo Darwin, cuáles son los puntos más importantes que él presentó en su libro en 1859. También, subsecuentemente, quiero hablar acerca de lo que él dijo correcto sobre lo que dijo en 1859. Muchas cosas todavía son verdaderas. ¿Qué fue lo que hizo mal? ¿Qué fue lo que dijo que estaba totalmente equivocado? Y eso no importa en términos de qué qué no hizo Darwin, qué no conocía Darwin y qué es lo que sabemos ahora. ¿El audio está bien? ¿Están escuchando bien? ¿Perdón? Ok. Voy a tener que hacerme un poquitico lejos del micrófono. ¿Hay alguna forma de levantarlo? ¿Hago esto? Bueno, ok. Entonces, y lo que Darwin no sabía, ¿qué le complacería saber a él ahora? Y finalmente, la clase de cosas que son más interesantes para mí son los ataques sobre la teoría moderna de la evolución. Hay muchas personas que dicen ahí, hombre, la evolución no moderna no sirve, Darwin va para la basura y nosotros tenemos un nuevo paradigma y de eso voy a hablar al final. Pero primero vamos a empezar con, bueno, y esto es como lo más importante. Entonces, ¿qué dijo Darwin? Y yo tengo las contribuciones principales de Darwin a la biología, la divido en 5 categorías. La idea de evolución, primero que todo, es cambio genético con el tiempo. Esa es una de esas teorías, no necesariamente conectadas la una con otra, pero son ideas independientes que pueden caerse o pararse por sí mismas. Segundo, la evolución es gradual, no es instantáneo. Puede suceder en periodos de cientos de miles de años, pero no sucedería en 10 años ni en un año. Entonces, eso es lo que significamos que es gradual. Y finalmente, que la especiación, que no es solamente un cambio lineal en tiempo, sino que hay líneas que se dividen en dos líneas y luego esos linajes se dividen en otros linajes y terminamos con el rastro de la vida. Entonces, esto es una afirmación independiente de estos dos. Usted puede tener estas dos ciertas, aunque esto no tiene que ser verdaderamente como una proclama individual de Darwin. Esa es la tercera. Y finalmente, y esto es, siento mucho esto, esto es un reverso de lo que dije hace un minuto, que es la idea de ancestro común. Si usted toma esta división hacia atrás, vemos que los organismos, las especies lleguen a unos ancestros comunes y en efecto usted puede seguir más y más y más hacia atrás en la historia de la vida y se dan cuenta que todos entonces están relacionados con todos los demás si seguimos suficientemente lejos atrás en el futuro y en el pasado. Así es como estamos posicionados con respecto a los orangutanes, los lemures, los monos. Esa es la idea número 4 y idea número 5 en lo que dijo, lo que Darwin pensó que era su contribución a la biología más importante, que es la idea de selección natural, o sea, la supervivencia de los más preparados. Entonces, de acuerdo al diseño de los organismos, eh, o sea, Darwin está mostrando que esto es simplemente un trabajo materialista, que no tiene ninguna clase de intervención celestial. Entonces, estas son las 5 ideas que Darwin impuso en 1859 y que se llama la construcción más grande de la biología y vamos a examinar en los próximos minutos la forma en que estos sí han sobrevivido con el paso del tiempo. Puse un pequeño grado para cada uno de estos.
esto parece bueno. Evolución es bueno. Ya sabemos que el organismo ha cambiado sobre el tiempo y sabemos que eso sirve. El gradualismo todavía tenemos un punto de equilibrio, la idea de que el paso de la evolución cambia con el tiempo, pero todavía no es instantáneo. Esto cambia en cientos y miles de años a millones de años, pero todavía es gradual. Entonces también recibe la especiación no es tan bien. Este es el área de investigación propia mía, en la que dice que la división es eminentemente correcta, pero la manera como se hacen las diferencias, Darwin estaba equivocado porque no entendió, a pesar de el origen de las especies, no entendió lo que fueron las especies, entonces no pudo entender cómo se reproducían las especies. La idea de un ancestro común, claro está, también simplemente no hay evidencia moderna contra ello. Y la idea de selección natural le doy mitad y mitad, no porque la selección natural sea equivocada, sino porque hay otros mecanismos de cambio evolucionario que ahora entendemos como cambio genético o sea, la selección natural produce la aparición de diseños en organismos, pero no es el único proceso de cambio evolucionario. Entonces, eso es un récord muy bueno, yo pienso, una calificación muy buena. Y claro está, Darwin no solamente escribió El origen de la especie, escribió 13 bucos y pasaban de las orquídeas al movimiento de plantas, a la expresión de emociones en los humanos y los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tengo tiempo para todas estas contribuciones, pero que hay unas cuantas, la idea de selección sexual, la idea de que el comportamiento, como los cuerpos y la fisiología, el comportamiento y la mente puede evolucionar también, como es una contribución de Darwin, la idea de que los humanos también tienen cambios evolucionarios desde 1859, la idea de que la depresión y selección de sexo en las plantas, aunque ustedes no hayan leído El origen, puede que sea una de las grandes contribuciones a la biología en el siglo XIX. Eso, él se mantuvo muy bien entonces con el tiempo. Sin embargo, Darwin no es Dios. Muchas personas acusan, gente como yo o los evolucionistas, pensamos muchas veces, negamos desde que esto sea una religión. Darwinismo no es una no es una religión. No podemos decir que él no puede estar equivocado. Esto es ciencia, esto no es religión. Él estaba equivocado en algunos sentidos y también le decimos cuando está equivocado. Lo llamamos, el término darwinismo no es porque sea un budismo o protestantismo, es simplemente porque él estuvo tan en lo correcto. En efecto, el uso del término darwinismo es único en ciencia. No llamamos a los físicos newtonianismos ni pastorismos en microbiología, porque tenemos que llamar la evolución en biología darwinismo, pero todavía mantengo que deberíamos, al menos yo personalmente prefiero usar el término por tres razones. La primera es que él estaba en lo correcto y a diferencia de Newton, que hay un paradigma de física clásica que puede que haya un caso especial sobre mecánica, pero eso no pasa con Darwin. Darwinismo no es un caso especial de algún paradigma nuevo que se encontró después. Todavía está en lo correcto en la misma forma que Darwin la propuso en 1859. Segundo, a este respecto, todavía estamos haciendo la clase de investigaciones que Darwin propuso en 1859. Trabajo en selección sexual, en biogeografía, distribución de las plantas y animales en la superficie de la Tierra. Se descubren en los récords fósiles y todas esas cosas opuestas por Darwin en 1859 y todavía se reconocen. Entonces el programa de investigación todavía está en su lugar hoy en día. Y finalmente quiero el término darwinismo porque se refiere a un mundo de visión, como newtonismo o pasteurismo. Darwin está conectado con esta serie de visión filosófica del universo y eso se llama naturalismo. Entonces lo que el libro de Darwin dijo verdaderamente es, entre la gente que pensaba en el mundo, era el idea de que diseño era la única sujeción de intervención celestial y Darwin terminó con eso y lo que parece trabajo de Dios son procesos materiales. Por esas tres razones yo prefiero retener el término darwinismo en lugar de llamarlo de otras formas porque quieren llamarlo biología moderna evolucionaria, que en realidad es como un chiste. Entonces Darwin no era Dios, más de sus cosas estaban correctas, pero algunas cosas eran equivocadas y dos cosas en particular eran las equivocadas. La primera era, y esta es la más importante, él sacó
una mala nota en genética. Si Darwin tenía ciertas teorías genéticas, por ejemplo, la herencia de mezcla, diciendo que las características de madre y padre se mezclaban, que eran en principio correctas, pero no son correctas, particularmente en ciertos casos, y la pangenesis, que es como una especie de una teoría lamarckiana de herencia que todas las herencias se pasan a los materiales hereditarios. Entonces, entre 1867 y 1868, también la teoría de mutaciones de Darwin, de dónde llegaron las mutaciones, eran importantes para la evolución, pero él estaba equivocado también. Él decía que se debía a cambios en el ambiente, que ponemos un animal en un nuevo ambiente, que la mutación sucedía como si el nuevo ambiente los hacía cambiar, y eso también está equivocado. También sabemos entonces que la teoría de genéticas de Darwin en las especies estaba equivocado, muy equivocado. La cosa es que tampoco importaba, porque esos 5 aspectos de la teoría de Darwin que les dije antes no importan o no se basan en la teoría de genética, si esto era en lo correcto o no. Si hubiera variaciones hereditarias de los padres a los hijos y, y, y en el aspecto de la selección natural está bien la teoría de Darwin, pero eso no estaba tan mal, aunque estuviera mal la teoría de Darwin en ciertos aspectos. Él hizo lo mejor para alguien que trabajó antes de Menlo. Tenemos otra cosa aquí relacionada con la especiación, cómo aparecen las nuevas especies. Darwin estaba correcto que el proceso de repartición produce nuevas especies, pero está equivocado en que cuáles fueron los productos de la división. Dice que las especies llegan por criterios arbitrarios que resultaban de un grupo de individuos que se parecían. Darwin veía a las especies como algo que arbitrariamente se ponían en la naturaleza y que no era una definida objetivamente objeto, sino que era algo que arbitrariamente se refinaba hasta que continuaba y aparecía como una especie. Y eso es equivocado en la forma, yo creo. Si ven los pájaros en Colombia, ustedes ven que todos están en unas categorías discretas, distintas, y no importa si sea no importa la especie de pájaro que tenga entonces, o la clase de pájaro. Entonces, Darwin no reconoció que las especies fueran reales porque él cometió ese error. Él fue incapaz de hablar sobre la especiación, que es básicamente, en mi opinión, la idea de que las entidades se separan por sí mismos por características reproductivas. No pudo entender entonces que él necesitaba cierta clase de aislamiento entre grupos para capacitarles para hacer especies diferentes. Y él también se equivocó en que pensó que la competición entre las especies era el factor más importante en crear especies, y no, ningún biólogo moderno piensa así. Entonces tenemos 3 cosas equivocadas. Una fue genética, la segunda era especiación, esa fue muy seria. Él estaba equivocado, y con eso la idea de que cómo llegaban las especies no verdaderamente se hizo parte de la biología evolucionaria hasta 1930-1940. Él todavía es el mejor biólogo de la historia, a pesar de haber hecho un par de errores. Movemos entonces más adelante Darwin. Muchas de las cosas que Darwin no sabía, sabemos nosotros ahora, y las cosas que le hubieran encantado si él pudiera estar aquí mirando esta conferencia, él estaría muy contento oyendo esto, no solo porque son agradables, sino porque no afectan el hecho de que él estaba en lo correcto. Darwin estaba muy preocupado como todos los científicos, y estaría complacido de que la biología moderna está mostrando que él estaba en lo correcto. Entonces, ¿qué sabemos ahora que no sabía en la época de Darwin? Primero que todo, lo más obvio es el ADN, el material hereditario. Ahora sabemos las bases de herencia, que ADN, la doble hélice y las bases de la estructura. Darwin estaría complacido con esto porque él diría, bueno, esto al fin es lo que yo estaba diciendo, pero todavía más importante por la identificación de material hereditario, porque primero que todo también las variaciones son tan importantes para la evolución porque aparece como un cambio en la secuencia química de ese módulo de ADN. Entonces sabemos exactamente dónde las variaciones aparecen, que aparecen a través de mutaciones de las secuencias de ADN,
Y eso es muy importante, además de darwinismo. Y también esas transmutaciones que se llaman al azar con respecto a las necesidades adaptivas del organismo. Llegan casi, bien sea si son buenas o malas para el organismo. Darwin pensaba que las mutaciones aparecían eran porque eran necesarias y él estaría complacido de ver que no son necesarias. Y luego no necesitamos tampoco el ambiente, poner un animal o una planta en un nuevo ambiente para que mute. Eso sucede todo el tiempo y es un accidente de replicación. Otra cosa que Darwin no sabía es también la idea de que había cambios en evolución que no los causaba la selección natural, y brevemente él hablaba sobre el drift genético que generalmente no se volvió parte de la biología moderna hasta 1906, 1907, hasta Moran y James Kirk, muy famosos por esto, mostraron que hay muchos cambios en evolución que no están dependiendo de selección natural. También hay un debate en el campo acerca de lo importante que esto es con respecto a la selección natural. Y eso no se ha resuelto todavía. Pero pensamos que este cambio en el nivel de las secuencias de DNA son importantes. Hay otro más que Darwin no sabía, pero que nosotros ahora sabemos, y es cómo funciona la selección sexual. Es muy interesante leer a Darwin en selección natural porque él piensa que las hembras escogen a los machos con base en la belleza. Tiene ese sentido estético cuando la pava se extasia tanto con la belleza del pavo que se enamora de él. Es como una especie de idea victoriana de como para selección natural, y sabemos que eso no es cierto, que no hay una idea innata de belleza en los organismos y que hay muchas formas en que opera la selección sexual. Uno se llama tendencia sensorial, que tiene que ver, es distinto que esos. Hay otros ideas con los mejores genes, otras que son mejores proveedores para beneficios para los jóvenes, otros que se pueden integrar. Mejor dicho, hay 5 o 6 ideas diferentes en cómo la selección natural conduce la selección entre machos y hembras. Entonces todo es material nuevo y sus aplicaciones también a comportamiento humano. Una de las cosas más importantes, y creo que Darwin está viendo que estaría muy interesado en esto, es la idea de geología y el récord fósil. Cuando Darwin escribió su libro en 1859, el récord fósil era muy pobre. Sabíamos que había muchas capas y agentes relativos, no sabíamos que no sabía que habían absolutos, y no había récord fósiles para mostrar cambios evolucionarios. La especiación con ancestros comunes. Ahora hay demasiadas cosas sobre récords fósiles que resuelven muchos problemas que Darwin tuvo en su libro de 1859. Uno era la deriva continental. Darwin estaba perdido para explicar los cambios y distribuciones de animales y plantas en la Tierra. Por ejemplo, la similaridad de plantas entre Sudamérica y Sudáfrica. Él no sabía en ese momento que los continentes se han estado moviendo, y quizás eso era una gran tierra antes y después había puentes entre los continentes, y él pensaba que había puentes entre los continentes, pero ahora sabemos que de hecho había derivas de los continentes, y estas son explicaciones de muchos de los patrones de biogeografía que existen. Darwin no tuvo idea de cuántos años tenía la Tierra, cuánto había existido. Sabía que había capas y que las más viejas estaban al fondo y las más nuevas arriba, pero no sabía cuántos años tenía la Tierra. Y su primera edición de su libro, él hizo algunos cálculos y dijo, bueno, esta parte de tal parte tiene 350 años, y luego lo atacaron por eso. Los geólogos lo tomaron fuera de su libro y no dijeron nada sobre la edad de la Tierra. Ahora sabemos cuánto con radiométrica y datos radiométricos qué edad tienen las cosas, no solo relativamente sino absolutamente, y podemos manejar el tiempo en respecto a cuando las cosas sucedieron, y esto es una cosa nueva que él no sabía y él no tenía idea al respecto de que esto iba a suceder. Él no sabía la historia de la vida
Él no sabía, pensaba que pudiera haber habido vida en otras épocas, y aquí están fósiles de 600 a 500 millones de años. Estas son criaturas enigmáticas, él no estamos tan seguros de que lo eran, pero esto es uno de los grandes resultados al final de biología. La mayoría parte de los récords fósiles que tenemos ahora no se conocían en la época de Darwin. La idea de extinción masiva. Darwin sabía que había habido extinciones porque podía haber cosas que salían del récord fósil a medida que se acercaba y acercaba más a la parte de arriba, pero no pensaba que la extinción sucedió de pronto. Su idea era que la extinción, como la de evolución, era un proceso gradual. Las especies en grupos gradualmente desaparecían una después de otra de un lugar al otro en el mundo. Entonces él pensaba que la extinción era una cosa gradual, pero esto es una cosa que sucede algunas veces, pero también tenemos estos grandes periodos de extinciones como el 5 o 7 de la extinción de la vida. Sabemos, por ejemplo, las extinciones en el Cretáceo o el Terciario por un meteorito. Y esta es una visión diferente de lo que Darwin pensó acerca de la vida. Darwin no tenía evidencia de formas transicionales en el récord fósil. Esta es una importante parte de su teoría, de que las cosas cambiaban con el tiempo y se subdividían. Y para poder encontrar formas transicionales. Él mencionaba arqueótrica en sus ediciones, pero él no tenía idea, y ahora tenemos estas piezas de datos que tenemos estas formas transicionales que eran, esto es Tiktaalik, encontrado por un amigo mío de la Universidad de Chicago, es una forma transicional entre un pescado y un anfibio. Tiene los miembros huesudos de un anfibio, pero tiene la cabeza y el cuello de un anfibio. Es medio pescado y medio anfibio. Y tenemos ejemplos como estos muchas veces y vemos, también tenemos ballenas transicionales, pájaros transicionales de dinosaurios y también tenemos transiciones de la evolución humana. Ninguna de esas cosas las conocían en la época de Darwin y muestra absolutamente que hay que su posición acerca del ancestro común era correcto. La evolución humana en sí misma es algo que Darwin propuso, pero claro está que no teníamos fósiles humanos en 1859. Darwin sabía que estaba en problemas. Usted puede hablar todo lo que quiera acerca de la evolución de pájaros, reptiles, pero usted dice que el humano había evolucionado, estaba en problemas con la iglesia, entonces él restringió sus ideas sobre evolución humana a esa frase. Dice que la luz se iluminará la vida y el origen del hombre y su historia. Él dijo en cierto momento que los humanos, en 1871, que el humano había evolucionado en África, porque allá encontró lo más cercano a nosotros, allá era donde vivían los chimpancés y los gorilas. Por eso era especulación, pero claro está que solo hasta el principio del siglo XX tuvimos evidencia de que los humanos evolucionaron de ancestros parecidos a los monos o a los simios. Aquí hay teorías especulativas de la evolución de los hombres en África, claro está. Aquí tenemos la data genética que da la relación entre diferentes poblaciones de la Tierra para conseguir una idea de cuán cercano estamos los unos a los otros como razas y asombrosamente hemos podido rastrear la historia genética de los géneros humanos y sabemos que hubo varias migraciones de África. La más reciente fue hace 6.000 años y fueron por estas rutas de África, salieron hacia el Oriente Medio y hasta el Nuevo Mundo de América. Eso todas son las cosas que existen. Evolución molecular y filogenia molecular son cosas que Darwin no sabía y la idea de que podemos usar el material hereditario en sí mismo para mostrar la relación entre grados de organismos, lo cual puede ser hecho solamente mirando su morfología y su fisiología. Ahora podemos leer, antes podía ser así, ahora se puede hacer leyendo el material genético y estas son cosas que él no las conocía. Y finalmente, uno de los más interesantes cosas en los años recientes que han expandido el darwinismo es la idea de Devo o desarrollo evolucionario biológico en que estamos empezando a conectar los genes con y viendo el proceso de desarrollo, cómo se maneja, cómo el ADN dirige las moléculas en el sitio para formar un cuerpo. Y esto ha resultado en un montón de sorpresas. Por ejemplo, comparando las genómicas
lo que se llaman caracteres análogos, las alas del pterodáctilo análogo y convergentes a otros que tienen orígenes supuestamente evolucionarios e independientes, y a cierta forma son, pero si miramos el DNA de estos caracteres y nos damos cuenta de que son homólogos y análogos, en cierta forma binarios son datos. Y finalmente, lo que se halla es asombroso en teoría evolucionaria. Encontramos que los genes de los organismos tan desesperados como la mosca de las frutas y el ratón se parecen a los de nosotros, excepción por la cola. También tenemos los mismos genes que se conservan por billones de años y millones o cientos de miles de años que dirigen nuestro cuerpo en la misma forma. Sabemos que los rastros que llamamos convergentes, aquí hay los ojos, estos dos ojos de dos rasgos independientes de evolución están movidos por los mismos genes. Entonces esto obnubiliza la noción de la... Es decir, que podemos tener caracteres que son convergentes. Y la caja de herramientas que los construye a todos es lo mismo. Y eso es una de las cosas más asombrosas encontradas en la biología evolucionaria, que todo está hecho, todos los genes proceden de la misma parte. Todos empezamos a descubrir, por ejemplo, cómo los genes construyen cuerpos. Estas son criaturas de Darwin con diferentes tamaños. Estas son expresiones de proteínas en diferentes proteínas BMP, y empiezan a conectarse con diferentes expresiones de proteínas con diferencias en tamaños. Entonces podemos hoy hacer la conexión entre el material hereditario, los cuerpos que producen y los cambios evolucionarios a través de ecología, y que diferencian una especie de las unas a las otras. No tengo mucho tiempo, entonces básicamente voy a pasar por un par de puntos más que Darwin no sabía. Uno de los grandes dilemas de Darwin era cómo evolucionan los insectos sociales como las hormigas y las abejas. Por ejemplo, aquí tenemos también, sería mal adaptativo que un insecto se haga estéril para cuidar a otro insecto, y él no entendía cómo esto podía evolucionar. Y hay un capítulo total sobre esto en la origen de las especies, y se sugirió, Jevius Holding explicó que usted puede propagar sus genes inclusive si usted es estéril cuidando a un pariente. Es algo que es completamente nuevo en la biología evolucionaria, y con lo que Darwin tuvo que luchar. Y finalmente la idea de especiación, del origen de las especies. Como dije antes, Darwin estaba muy equivocado en esto, porque él no tenía ninguna idea o no reconocía que las especies son realmente entidades objetivas en la naturaleza con distintas clasificaciones, y él no pudo tratar problemas como la importancia de aislamiento geográfico. Por ejemplo, es Panamá, capacitando estas especies para llegar. Este es un camarón snapper en varias partes de diferentes zonas, debido al hecho de que el aislamiento geográfico es importante en la genética. Y claro está, nosotros biólogos gastamos mucho tiempo trabajando en especiación, y este campo ha traído muchas cosas desde los 40. Hablamos del origen geográfico de pájaros, tratamos de entender barreras reproductivas. Darwin, también estamos involucrados en identificar los genes responsables de la producción de nuevas especies. Y finalmente, ¿por qué las especiaciones fallan? ¿Por qué los genes de una especie interactúan mal con los genes de otras especies? Entonces, tenemos lo que llamamos una síntesis moderna, que es básicamente una conexión de todas esas 5 ideas que Darwin tenía correctas en 1859 con el desarrollo que sucede subsecuentemente en esta nueva conglomerado de las ideas de Darwin, con las genéticas y mutación, con la especiación, con la sistemática molecular,
y la paleontología antigua combinados en lo que llamamos nosotros la teoría sintética moderna de evolución. Entonces mi juicio sería que Darwin estaba en lo correcto y que la investigación subsecuente en el campo ha mostrado más que todo que él estaba correcto, que tenía herencia equivocada, y no estaba tan correcto en el origen de las especies, pero tuvo 5 ideas en las que estaba correcto y que solo se han verificado por el trabajo subsecuente de especiación. Yo diría que el darwinismo está en la Edad Media, continúa y todavía está en muy buena salud el darwinismo, pero no todos están de acuerdo con eso y con esta evaluación. En la comunidad de biología evolucionaria encontramos un número de personas, por ejemplo, vemos esto una y otra vez en los periódicos, que dice Darwin estaba en lo equivocado acerca de esto o aquello. Esta es una de las especies, esto es sobrevivencia. Él estaba equivocado en todo, probablemente, pero la teoría moderna de evolución está básicamente correcta. Estas son cosas que se publican en revistas americanas. Aquí dice también que Darwin estaba equivocado. No Scientist. Quizás después de todo, Darwin estaba equivocado. Estas son cosas que aparecen en revistas de chismes de ciencia. Charles Darwin estaba equivocado, y finalmente ¿en qué se equivocó Darwin? En este caso, ¿en qué se equivocó? Acerca de selección natural, que dicen que selección natural no solamente es incoherente filosóficamente, sino que tampoco tuvo lugar. Entonces hay que pensar en otra cosa. Y quiero tratar de decirles entonces que no es darwinismo lo que está equivocado, es que todas estas personas que dicen que Darwin está equivocado, los que están equivocados, y traté de mostrando algunas de las razones por cuales las personas piensan que Darwin está equivocado, y les muestro por qué esas razones son incorrectas. Hay un par de citas muy jugosas, las encuentran por toda parte por parte de investigadores muy encumbrados. El edificio de la síntesis moderna se ha caído aparentemente más allá de la posibilidad de reparación. Eugene Koenig. Aquí hay uno de un famoso biólogo, Lynn Margulis, por el trabajo en simbiosis y origen de la mitocondria. Sin embargo, tiene esta locura que dice neodarwinismo es una secta religiosa del principio del siglo XX con la persuasión religiosa de biología anglosajona. Neodarwinismo es totalmente un engaño. Esto realmente me molesta porque esto no está correcto tampoco. ¿Por qué no está correcto? Porque los biólogos quiero decir, hay muchas formas de decir que Darwin estaba equivocado. Yo creo, voy a hacer cuáles son los retos finales más grandes a la biología evolucionaria y tratar de mostrarles que son verdaderamente retos, sino que están equivocados y se acomodan muy bien en el adefesio. Primero, voy a explicar cada uno de ellos a medida que paso por ellos. Tenemos uno por uno. Y para cada uno de ellos voy a tratar 3 cuestiones. Primero, ¿son estos fenómenos reales? ¿Sí tuvieron lugar? ¿Estas cosas realmente sucedieron? Segundo, si son reales, ¿realmente son una amenaza para la teoría evolucionaria moderna? ¿Acabarían todas lo que hay establecido al respecto? Y si no son un reto, entonces, ¿todavía son una importante extensión de la biología evolucionaria? Entonces, iremos por la primera. Tengo 15 minutos más y voy a terminar. La primera es lo que llamo epigenética. Levante la mano si saben lo que es epigenética. O quizás no hayan oído. Al final es para ustedes. Epigenética es herencia que no se basa en cambios en el ADN. Es cuando un padre pasa a los hijos algo que no sucede que esté en el ADN. Por ejemplo, proteínas que no están relacionadas, modificaciones, metulación del ADN cuando tiene un autocambio que no supuestamente se debe basar en ADN. Y como epigenética ocurre, se dice que como hay esta forma de herencia que no se basa en ADN, entonces toda la teoría de Darwin es incorrecta. Y eso está equivocado por un montón de razones.
Primero que todo, la mayoría de las modificaciones epigenéticas pasadas están codificadas por el ADN. Entonces, cuando un padre pasa una parte de ADN a sus hijos, esos cambios en el ADN están codificados por cambios en el ADN. Entonces, no es independiente del material hereditario. Segundo, las modificaciones epigenéticas que no se basan en el ADN solo duran unas cuantas generaciones. Las modificaciones químicas de proteínas en el ADN desaparecen durante la meiosis, entonces no pueden ser permanentes para cambio evolucionario. Entonces no importa si existen o no estos fenómenos, no pueden refutar la evolución darwiniana si no son cambios permanentes en la parte hereditaria. Si ustedes miran a cambios entre las especies, si usted mapea la diferencia entre, digamos, especies de Darwin, se basan en cambios de ADN, nunca se basan en modificaciones no hereditarias. Entonces, en cuanto a lo que sabemos, no son importantes en la evolución, aunque teóricamente podrían serlo. Finalmente, no tenemos ejemplos creíbles de cambios evolucionarios que hayan basados en algo distinto a cambios en el ADN. Usted puede teorizar hasta que tenga la cara azul sobre cambios epigenéticos, pero a menos que tenga usted un buen ejemplo de un cambio evolucionario que se base en este fenómeno epigenético, eso es algo que necesitamos tomar en serio. Es un fenómeno importante para imprinting en cromosomas, pero no revolucionará la biología evolucionaria, al menos no en este momento. Las cosas siempre pueden cambiar. La segunda es asimilación genética, que es un poco complicado, una variación complicada inducida por el ambiente que se vuelve constitutivo. Por ejemplo, un ejemplo, supóngase que usted es un organismo que vive en un ambiente frío y tiene que crecer pelo largo y todo. Pero si la constitución del organismo lo previene de tener mutaciones que lo capaciten a adaptarse al frío, entonces no se adaptará. Pero supóngase que el frío en sí mismo cambie la genética del organismo para suministrar esas mutaciones que se necesitan para que se adapte al frío. Entonces, si usted pone un gato en un cuarto frío, entonces las mutaciones aparecen y empieza a tener pelo más largo. Y en el largo tiempo, eso parece ser un desafío del neodarwinismo y que aparece en este libro. Y teóricamente es positivo o posible. Usted puede adaptarse a un nuevo ambiente con plasticidad sin tener que tener las células madre expuestas a las variaciones genéticas del nuevo ambiente para adaptarse a ello. Hay muchas formas en las que usted puede hacer que a un gato le crezca el pelo sin tener que exponerlo a clima frío. O sea, esto es una cuestión muy complicada y vamos a hablar rápidamente de esto después si quieren. Si desean saber, teóricamente es posible como fenómeno porque después de todo los organismos son plásticos, pueden cambiar y responden al ambiente, pero no hay evidencia de que la plasticidad evolucione en esta forma. Aquí hay uno que se llama construcción de Nietzsche. El organismo construye su propio ambiente a través de su propio comportamiento, afectando su propia evolución. Y aquí hay un ejemplo clásico de hecho que es una represa hecha por un castor. Aquí no hay castores, ¿cierto? Y en América tenemos, quizás haya, no sé, no soy tan buen biólogo, construyen estas represas de agua y ahí crían a sus hijos y esto cambia el ambiente. Ahora, la presión selectiva a las que está expuesto el castor son distintas porque tienen su propio comportamiento. Entonces, lo que tenemos aquí es un caso de una interacción de un organismo respondiendo a su ambiente, cambiando su ambiente en formas en que cambia la selección del curso. Entonces, eso se llama construcción de nicho. Esto sucede a los humanos todo el tiempo. Cambiamos nuestro ambiente, criando vacas para la leche, de pronto tenemos esas presiones selectivas para poder digerir esa lactosa de la leche de las vacas y la población entonces tiene esos intercambios con lactosa. Entonces este es un ataque muy serio en el neodarwinismo y yo creo que no lo es.
lo llamamos interacción genotípica con el ambiente. Es un fenómeno interesante porque el comportamiento, el organismo por su propio comportamiento afecta a su ambiente, pero yo no lo veo esto violando la idea de que los organismos interactúen con el ambiente y que esos organismos con mejor variaciones son los que dejan o producen más crías. La selección multilevel o selección de grupos, selección por encima del nivel de los genes individualmente, se han pensado que son muy importantes y son una especie de violación de evolución darwinista. Mi respuesta sería a esto que mientras más alto el nivel de selección, las especies pueden seleccionarse como especies, las poblaciones pueden seleccionarse como especies. En mi libro de 1989 yo hablé sobre ejemplos de especies que se seleccionan así como pueden ocurrir. Desafortunadamente no hay tantos ejemplos de esta clase de selección de alto nivel como conocemos hoy. Podemos pensar en algunas, pero todavía parece que la mayoría de las adaptaciones que vemos en la naturaleza han sucedido por selecciones de individuos o genes en lugar de poblaciones o grupos. La evolutionability o evolvability simplemente significa que en el tiempo los organismos acumulan los rasgos que los capacitan para responder a las presiones evolutivas más fácilmente. Es como una visión hacia el futuro de la evolución. Es en caso de que usted tenga un rasgo que le capacite a responder al ambiente, quizás usted no se va a extinguir tan a menudo como otros organismos que no lo tienen. Entonces, si usted tiene la capacidad de responder a nuevas presiones selectivas, van a ser preservados con el tiempo. Y eso sería evolutionability o evolucionabilidad. Esto puede suceder, pero no hay evidencia posible. Puedo pensar de un solo rasgo que ha evolucionado en esta forma y sería la sexualidad. Que ser sexual le ayuda a tratar con el nuevo ambiente y le mantiene de extinguirse. Entonces, por eso es que tenemos tantas especies que se producen sexualmente en este planeta. Y finalmente, y este es una variación facilitada, la idea de que podemos tener mutaciones adaptativas. Las mutaciones no son al azar, pero cuando el ambiente cambia, usted tiende a mutar para ayudarle en ese nuevo ambiente. Y eso es lo que se llama variación facilitativa. Mutaciones que son adaptativas al ambiente actual. Y si esto es verdad, si la mutación realmente es al azar, cuando los organismos se enfrentan a presiones selectivas, este sería un gran desafío a la teoría darwinista de la evolución. Si esto fuera cierto, entonces esto es que no solamente la teoría de la evolución, sino desafortunadamente no hay evidencia de esto en absoluto. Ha habido muchos argumentos de esto en literatura, no hay una sola parte de evidencia que diga que las mutaciones se producen en modos adaptativos. Y entonces el último es Evo-Devo. Yo tengo mucho entusiasmo por esto, Evo-Devo, porque los hallazgos de desarrollo evolutivo nos ayudan a resaltar ciertas cosas. Estos son algunos de los hallazgos que hemos encontrado. Primero que todo, puede que algunas veces, contrario a lo que pensó Darwin o los neodarwinistas, los genes tienen un gran efecto controlando la evolución. No estamos seguros de eso, pero quizás es cierto. Quizás los genes regulatorios que apagan y prenden los genes en lugar de destruirlos a sí mismos van a ser más importantes que los genes de código de proteínas. Tenemos esta idea de ¿sí? Para utilizar una forma en que los genes se usan una y otra vez para construir nuevos características. Y en las próximas 2 décadas vamos a encontrar un montón de cosas impredecibles como Evo-Devo. Pero tienen que recordar que Evo-Devo no es un nuevo paradigma en absoluto, no es un reto al darwinismo, es una exploración de la forma en que la evolución ha alterado el proceso de desarrollo. Ninguno de estos hallazgos tiene nada que ver con probar que Darwin estaba equivocado, sino mostrar cómo los cambios en material hereditario trabajan para desarrollar y construir cambios. Entonces, las conclusiones son de este punto que estos son días excitantes para la biología evolucionaria. Hay muchas cosas nuevas que están pasando que no sabíamos antes. Tenemos la aparición del secuenciamiento genético
Tenemos paleontología, descubriendo clases de formas transicionales, comenzando en la historia temprana de la vida de la Tierra. Tenemos trabajo de campo, desenredando todas las presiones evolucionarias que realmente funcionan en los organismos en el campo. Y en conclusión, mi conclusión es que sí, darwinismo es saludable, no está muerto. Hay unas cosas equivocadas sobre lo que dijo Darwin, pero ningún científico que tenga 200 años de edad siempre tuvo todo en lo correcto. Y es asombroso cuánto sabía él en lo correcto desde 1859. Y cuando usted sopesa estos paradigmas y se da cuenta de lo que la gente está diciendo sobre el hecho de que Darwin estaba equivocado, cada una otra vez y otra vez, primero que todo, que hay que tener un grado de reserva acerca de las proclamas que se hacen con base en que uno o dos ejemplos no van a ser mayores retos a una nueva expansión. No vamos a montarnos en un vagón después de otro y como dice mi señor Lewington, que los síntesis evolucionarias están en términos vagos, los científicos siempre están buscando encontrar teorías para conseguir algo de prestigio, con ideas que quizás podrían terminar con la vista total de evolución y la fábrica verdaderamente la diseñó Charles Darwin. Tiene que recordar esto porque lo que motiva todos estos antidarwinistas es que Darwin es víctima de su propio éxito. Estaba tan en lo correcto que la gente no soporta que Darwin está en lo correcto y quizás es un paradigma existente. Entonces, gracias por escucharme.